Bueno, pues ahora me toca a mí presentaros a Cris. La verdad es que un poco en línea con lo que suele ser habitual, casi de más pequeña. Yo, ante todo, quiero daros las gracias por estar aquí. Bienvenidos, buenas tardes. Es un orgullo contar con vuestra presencia, tener la sala siempre llena. Y como dice Luis, a pesar de la hora, que teníamos un poco la idea, diciendo con este frío tan brutal y esta hora a ver qué pasa. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Vais a disfrutar de una tarde espléndida con una conferenciante cuando menos especial, cuando menos, no es que especial. Cris va a hablar de su trayectoria profesional y de todo lo que ella ha hecho. Yo simplemente, igual que Luis, quería señalar a la persona. Yo también la conozco desde hace años desde que inició en el coaching y para mí fue una de las personas emblemáticas en el coaching. Recuerdo buscar ávidamente en internet referencias de ella, escritos de ella, modelos de ella. Yo creo que lo que simboliza, lo que significa, lo que diferencia a todos los conferenciantes de este tercer ciclo va a ser no solamente ser coaches, es decir, personas que hagan coaching, sino personas que se esfuerzan en compartir su conocimiento sobre el coaching. Personas que se proponen estar al servicio de los demás para compartir su relación. Y si no se me escucha. Ahora mejor. Sí. Por eso os decía, todos los conferenciantes de una u otra manera no solamente son coaches, es decir, ni significados además, sino que además son personas que hacen un esfuerzo por compartir su conocimiento, su experiencia, sus inquietudes, muchas veces, sus preguntas como buenos coaches con los demás. Este tercer ciclo de conferencias está centrado en pasos. El primero fue vínculos entre psicología y coaching. El segundo fue las competencias del coach. Este tercer ciclo está centrado ya en estos coaches que en España están haciendo buen coaching y además transmitiéndolo, compartiéndolo con los demás. O eso, al menos eso es lo que queremos transmitir nosotros. Y hemos querido empezar especialmente con Cris, por lo que yo os decía. Cris, desde hace años, comparte generosamente sus modelos, sus vivencias, sus conocimientos. Podéis mirar en internet, podéis ver artículos de ella interesantísimos, apasionantes, poderosísimos, llenos de un conocimiento y de una visión integral de la persona. Esto es un valor magnífico. Y no solamente nos está diciendo cómo hacer coaching, en realidad no, nos está hablando de cómo estar con una persona y a partir de ahí ya se verá cómo se hace coaching. Yo creo que vamos a disfrutar de una ponencia muy especial. Ella ha venido de Barcelona, se le esfuerzo de venir hasta aquí, con el frío de aquí, para compartirlo y le queremos dar un fuerte aplauso para que vean este calor. Gracias. Bueno, después de cómo me acaban de dejar, no sé yo cómo cumplir ahora la expectativa. Bueno, el encargo era que contara mi cuento, ¿no? De cómo yo veía el coaching, qué hacía yo, cómo, ¿no? que era eso que yo hacía, en esa mezcla única que todos tenemos, ¿no? De trayectoria personal, profesional, etcétera. Entonces, bueno, esa ha sido la idea, me ha llevado a una reflexión interesante, porque además en los últimos congresos me han pasado cosas, me he cabreado con el mercado actualmente, ¿no? Y porque hay cosas que creo que no podemos permitir, ya está, ¿no? Entonces, ahora está, ¿no? Llevo a esta reflexión, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué creo que es bueno hacer, ¿no? ¿Dónde creo que debería estar el coaching, etcétera? Y eso es un poco vais a ver por primera vez, porque el artículo que lo acompaña todavía no está ni publicado, está colgado ya por 1000 sitios, porque esto va rapidísimo, pero oficialmente publicado no, es primicia, podríamos decir, de algunos de los últimos modelos respecto al coaching hoy. Para poder entender un poco desde dónde hablo, porque me parece que es uno de los puntos especialmente interesantes y que hacen que diga lo que diga y que piense lo que piense, ¿no? Pongo aquí un flash, ¿no? Pero que básicamente tiene que ver con una mezcla, ¿no? Y además para los que estáis escuchando aquí, ¿no? Desde el interés por el coaching o cómo, ¿no? Qué hacer para ser coach, etcétera,
muchas veces inquieta, ¿no?, la trayectoria profesional de un coach, más allá de que he hecho un curso no sé dónde, punto, no más, ¿no? Es una trayectoria larga, ¿no?, para ser un profesional. Entonces, en mi caso, soy psicóloga, por supuesto, pero además soy filósofa, máster en desarrollo organizacional, así que hay toda una variante, ¿no?, de aplicación pragmática, de consultoría en desarrollo organizacional, que no sé si estáis familiarizados, pero no es una consultoría tan técnica, ¿no?, es consultoría igual, pero está en el enfoque, ¿no?, la disciplina de la psicología y del enfoque sistémico y de acompañar procesos, ¿no?, igual que en el coaching acompañamos un proceso de transformación. Además tengo pues toda una trayectoria relacionada con el mundo de la espiritualidad que me ha interesado mucho, porque mi enfoque está siempre en ir a lo esencial, ¿no?, en ir cuánta profundidad, ¿no?, hasta dónde podemos llegar para lograr que la transformación sea real y sostenible. Con lo cual hay pues de meditación, Raja Yoga en la India, a temas sufís, la cábala, qué sé yo, mil cosas por ahí, ¿no?, que hacen una mezcla particular que probablemente es lo que podréis, ¿no?, os va a resonar en el discurso que yo tengo respecto al coaching. Por otro lado soy MCC es Master Coach, ¿no?, por la ICF, y por lo tanto hace unos cuantos años, ¿no?, en el 2004 ya era MCC, y me he formado antes, ¿no?, de que hubieran todas estas escuelas de formación ad hoc para coaches, sino que vengo de una mezcla muy grande de formarme directamente con Boyachis, con Maturana, con no sé qué, etc. Bueno, está ahí un poco la pincelada para que, ¿no?, podáis ver más desde dónde estoy hablando yo, ¿no?, porque cuento el cuento que cuento, que tiene que ver con el coaching esencial. Antes de entrar yo en el tema, me gustaría saber vosotros quiénes sois, ¿no? Entonces, así rápidamente, imagino que todos sois psicólogos, o igual no. Los que no sois psicólogos, levantad la mano. ¿No? Muy bien. De los que estamos aquí, ¿quiénes ejercéis como coach, aunque sea junior? Levantad la mano, los coaches. ¿El resto no sois coaches? Vale, hay muy poquitos coaches, por lo tanto. Vale. O sea que los que no estáis muy familiarizados con el coaching, como que es hablar de, ¿no?, desde el punto cero, casi, ¿no?, aparte que hayáis leído un artículo o cualquier cosilla de esas, pero no sabéis muy bien de qué va esto, los que estáis así un poco verdes respecto al coaching, levantad la mano, sin vergüenza. Vale, eso a los demás os va sonando, ¿no? Entiendo que... Muy bien. Perfecto. Bueno, la idea es que sea una charla interactiva, aunque somos un montón y por ahí abajo no sé si se va a oír mucho cuando intervengáis, pero la idea no es dejar quizá las preguntas para el final de todo, sino que me podéis interrumpir, contradecir, aclarar, discutir, hacer lo que os dé la gana, ¿no? El tema es que sea rico para todos. No es un discurso que yo pretendo imponer, sino que aquí se trata de que lo que yo cuente os sea útil y lo que queráis preguntar más o cuestionar, pues se cuestione y lo revisemos, ¿vale? Muy bien, entonces, en primer lugar, os doy la bienvenida en vuestro cuerpo y alma, ¿eh? Quiero que empecemos a entrar en el fondo de uno mismo para estar absolutamente presentes, para los conceptos que vayamos diciendo que no sean solo cognitivos, ¿no?, sino que sean vividos, que sean relacionados con vuestra experiencia real, que vayáis viendo qué resuena y qué no resuena de todo esto que estamos diciendo, desde la experiencia y posición de cada uno, la que sea. Por lo tanto, namaskar y empezamos. Bueno, encontré este chiste el otro día, que igual ya lo conocéis, pero me pareció divertido para empezar con el tema, que dice, ¿no?, qué dura está la crisis. Yo antes, el pasajero, ¿no?, yo antes iba al psicólogo en taxi y ahora me tengo que conformar con contarle todo al taxista. Y el taxista le contesta, hable tranquilo, yo ahora tengo un taxi, pero en realidad soy psicólogo. Bueno, entonces, esto abre, ¿no?, para mí el discurso de cuestionarnos qué hacemos, dónde lo hacemos, para qué lo hacemos, quiénes somos, de qué trabajamos, ¿no?, etc.
Bien, por lo tanto, ¿cuál es la aportación del coaching hoy? ¿Y cuál es el rol del coach en la posmodernidad, ¿no? En el periodo histórico en el que estamos y del que se supone que tenemos que seguir avanzando en un cambio de paradigma? Entonces, nada, 3 segundos para que penséis, os podéis girar entre las sillas. Un flash de, pues eso, ¿qué aporta el coaching hoy? Si es que tiene algo que aportar, o igual no. ¿Y cuál sería el rol en el momento que nos está tocando vivir? Ya. Podéis girar, comentar, un flash así rápido. Si eres capaz ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar algo que le parezca significativo de lo que habéis comentado en grupos? La respuesta ¿no? ¿Nadie quiere compartir algo? Bueno, pues yo creo que el coaching hoy aporta lo que es la relación de persona a persona. Lo que es el coach aporta esa vinculación, ¿no?, con la esencia de la persona y le ayuda al coach a sacar todo su potencial y toda la esencia propia. ¿Alguna variación especialmente significativa? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Coaching de equipos entraría ahí? También hay mucho coaching que trabaja más en el ámbito casi organizacional. O sea, hablaremos, ¿no? Veremos a ver qué pasa con esto. Entonces yo tengo algunas preguntas, ¿no?, que me he ido planteando conforme me he ido poniendo el tema, ¿no? ¿Qué es el coaching? ¿Qué es el coaching? Pero desde la reflexión de verdad de qué es el coaching, no de libro, una definición que hayamos encontrado por ahí, ¿no? Revisar realmente hoy qué es el coaching, porque cuando miramos la práctica del coaching yo creo que vemos muchísimas cosas distintas, ¿no? Y no sé si todas darían respuesta a una definición concreta o tendría que ser tan amplia que ocuparía como 4 páginas, no sé. Todo es coaching, por lo tanto. ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué hacemos los coaches? ¿Qué valor aporta un coach? ¿Es solo herramientas o la aplicación de un método? ¿Es por el contrario un arte? ¿El modelo de coaching actual sigue atrapado en un nivel de conciencia naranja? Y me estoy refiriendo al racional, pragmático, eficientista de la espiral dinámica de Becky Cowan, que no sé si os suena, pero vale la pena que entréis en ello, si no. Es decir, de corte eficientista, pragmático, ¿no? ¿Está ahí ese modelo actual de coaching? ¿Está pegado a los resultados? ¿O más bien es afectado por el tabú que rodea la psicología clínica? Por otro lado, ¿es posible la distinción de lo que sea coaching? ¿Es necesario? ¿Para qué hacer?
Yo no sé si os han podido llegar, ¿no? Cada una de las preguntas, alguna más, otra menos, ¿no? Para ir abriendo reflexión. Pero creo que son muchas las preguntas, ¿no? Que se pueden plantear hoy en la situación en la que está el coaching, que ya es digamos, está llegando probablemente a un punto donde hay mucho de todo y quizá mucha confusión al mismo tiempo. Al menos esta es mi percepción. Y básicamente yo lo que veo son dos mundos, uno que tiene que ver con la consultoría y otro que tiene que ver con la terapia, ¿sí? Así, a grosso modo. Es decir, uno donde el foco es externo, se pone en el problema, y otro donde el foco es interno y se pone en la persona. Y a partir de ahí, en un extremo tendríamos la consultoría técnica, que tiene que ver con ese saber profesional, técnico, de experto, ¿no? Me llaman para que solucione una cosa, para que dé una solución porque yo sé y tú lo sabes. Y en el otro extremo estaría la terapia clínica, donde también hay una posición de saber del profesional, donde hay un diagnóstico porque yo sé y sé lo que te pasa a ti y a partir de ahí yo te digo lo que vas a tener que hacer o cómo hacerlo. ¿Sí? Hay todo un camino en el foco más extremo. ¿Sí? En el foco de la consultoría, por otro lado, tendríamos otro polo que es el desarrollo organizacional, donde el cliente es el que sabe, pero seguimos estando en consultoría. Y por el otro lado tendríamos algo así como el counseling, ¿no? Dentro del mundo de la terapia, etcétera, etcétera, donde el que sabe es el cliente. ¿Vale? Más o menos. Y entre medio de estos dos mundos, parece que no siempre, ¿no?, encontramos puntos de acercamiento, de equilibrio, de saber dónde andan las cosas, ¿no?, respecto a las personas, a las situaciones y a los resultados. Y ahí se van configurando probablemente distintos modelos de coaching. A partir de ahí tendríamos esa consultoría con el foco externo y, por ejemplo, aparece el coaching breve. El coaching breve, yo no sé, no tengo claro si deja de ser consultoría. Para mí, personalmente, creo que lo sigue siendo, lo pondría en el foco de la consultoría. Y está orientado, por lo tanto, a resolver un problema, aunque sea ayudar a resolver el problema al cliente, pero sigue orientado a resolver problemas. Y en el foco de la terapia, por ejemplo, el life coaching, que a veces no se sabe dónde acaba la frontera entre el counseling y el life coaching. A veces yo creo que seguramente ni la hay. Entonces, en esa, ¿no?, confluencia donde trabajamos con personas, situaciones, aprendizaje, resultados, nos podemos ir moviendo desde, ¿no?, esa reflexión de si puede haber un coaching que prescinda del foco persona, o es persona todo, o nos vamos a otro foco que son los resultados, los problemas, las situaciones, las soluciones. Si solo hay que tener en cuenta las situaciones, si la persona quizá no es tan importante, entonces nos vamos más al foco consultoría, o si son los resultados, pero no tanto los problemas, ¿no? Y por ahí vamos andando y ya no sabemos un poco por dónde andamos, ¿no? O hay mucha emergencia de cosas distintas, pero en cualquier caso parece que nos acaba llevando a un punto en común, que es el de aprendizaje y expansión de la conciencia. O sea, de alguna manera todo esto tiene que acabar en una transformación, en un desarrollo que abra conciencia, ¿sí? Que no estemos como antes. Ni la persona queda como estaba, ni la organización, ni el equipo, ni algo queda como estaba, sino que algo ha pasado ahí, pero no solo porque se soluciona un problema que deja de existir, sino porque ha habido un cambio de nivel de conciencia a partir de la intervención. ¿Sí? Entonces, lo que planteo es una tesis donde el foco de trabajo del coaching es la persona, como decíais. En el punto opuesto estaría que el foco de trabajo son los resultados o los objetivos, y tendríamos un montón de coaching orientado a objetivos y a resultados, ¿no? Coaching más competencial, etcétera, etcétera. O el coaching breve, el coaching sistémico de... no sé mañana el nombre. Y en la síntesis estaría el foco de trabajo del coaching, ha de ser el desarrollo de la sabiduría, de este nivel de conciencia superior, de sabiduría interior. La síntesis, que sería esa nueva tesis emergente, se iba para mí confirmando, ¿no? A lo largo de estos años se ha ido confirmando y se ha ido integrando en esa dualidad persona-resultados para poderla trascender y para mí queda recogido en ese concepto de desarrollo de la sabiduría a través
de lo que yo llamo el coaching esencial. ¿Sí? Entonces, el coaching esencial tiene que ver con esta posición entre estos dos polos, estos dos, ¿no?, extremos, personas y resultados o problemáticas, y tiene que ver con esa expansión, ¿no?, más en profundidad de la conciencia, de la sabiduría, de lo que es el potencial del ser humano, es decir, del desarrollo de su esencia. Y sea el ser humano en concreto, o sea el objeto de coaching que sea, el equipo, la organización en un momento dado tal vez, pero va a acabar pasando por personas, porque está formada por personas. Entonces, os paso un pequeño flash de lo que sería este enfoque que realizaron los alumnos del programa de coaching esencial de hace un par de años. ¿Se oye? Visto bien, está, aparte de YouTube, seguro que si ponéis coaching esencial aparece por ahí, pero si no también en la web de chrisbolivar.com tenéis link y tenéis también un montón de artículos, de podcasts, de libros, de un montón de cosas, ¿no? O sea, podéis investigar tranquilamente y lo encontraréis. Y si alguien necesita algo, me envía un mail y lo vemos. Bien, entonces, el coaching esencial parte, ¿no?, es como la mezcla, la síntesis de este enfoque donde la persona, la psicología, ¿no?, este enfoque tiene un peso específico importante, pero también desde la reflexión filosófica más profunda, ¿no?, de repensar y de ver al ser humano desde otro ángulo, desde otra visión que le ayude a salir desde donde está. Y al mismo tiempo orientado a resultados, que tendría que ver con esta consultoría en DO, teniendo en cuenta que al final el ser humano de lo que se trata es de que sume, ¿no?, de que recupere su esencia, su plasticidad perdida, ¿no?, a lo largo del camino, donde hemos ido rigidizando nuestro ego, y ese es el proceso, ¿no?, en el que pretende intervenir especialmente el coaching esencial. Es decir, yo hablo de 3 modelos de intervención, de más a menos conciencia,
Hay un nivel de intervención que tiene que ver con trabajar a nivel de conductas, de competencias, de hábitos, que es un nivel más conductual, competencial. Luego hay un segundo, ahí estaría más un coaching competencial, ¿no? El típico, diríamos, referente del coach deportivo, ¿no? En general, el tradicional, el que nos llegó desde Estados Unidos y esas cosas. Un segundo nivel que tiene que ver con trabajar a nivel de actitudes, de valores, de creencias, que estaría, por ejemplo, seguramente el coaching ontológico, la Gestalt. Y luego un tercer nivel, que es el coaching orientado a trabajar la potencialidad, la esencia, la motivación existencial, la misión, ¿no? Etcétera, que aquí estaría el coaching esencial. Entonces podemos trabajar en distintos movimientos, ¿no? De arriba a abajo, generando autoconocimiento e insight, de abajo arriba, ¿no? Generando más motivación y trabajo. Es decir, en la intervención real no es que solamente trabajemos en un nivel, pero si no tocamos ese nivel, lo demás, a menos que ya esté alineado previamente, se nos va a caer. Entonces, por lo menos hay que saber que hay otros niveles, ¿no? De profundidad, porque si no están ahí, se nos va a caer la arquitectura entera. Y todo eso dentro del contexto, del sistema, ¿no? del coaching, sea la organización, la familia, su mundo, lo que sea que haya. Para generar pues ese aumento de conciencia, de sabiduría, de contacto, ¿no? con la esencia, etc. Por lo tanto, seguimos con las preguntas, ¿no? Para abrir espacios que vayan generando ese modelo que dé respuesta a estas preguntas, ¿no? Al menos desde mi punto de vista es lo que intento. Respecto a las personas y sus recursos, ¿no? Tipo, ¿cómo definimos a los seres humanos? Porque depende de cómo los definamos, vamos a verlos, tratarlos, intervenir de una forma o de otra. ¿Con qué recursos cuentan para hacer frente a su vida? ¿Cómo desarrollar sus recursos propios para optimizar su interacción con la vida? ¿El coaching tiene que satisfacer las necesidades del ego sin tener en cuenta el verdadero potencial de la persona? Porque hay muchos modelos de coaching que van a intervenir sobre todo desde alimentar el ego. O sea, yo es que me sorprende muchas veces, ¿no? En ciertos ámbitos, ¿no? Donde esto de que tú no intervienes, tú no le dices al coachee lo que ha de hacer, él te pide lo que quiere y tú estás a su servicio para que consiga lo que quiera, es como, yo quiero ser Claudia Schiffer, pues está bien, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, dímelo tú que eres el coach. ¿Y qué te parece? A ver, piensa, ¿no? Porque, ¿qué podrías hacer? Pues no sé, ir al gimnasio, hacerme operaciones estéticas, ponerme tacones. Buena idea. ¿Y cómo harías para? Plan de acción, ya está. ¿No? Esto es nada. O sea, aquí no hay cambio de conciencia. Aquí no está pasando nada de nada. Adelante. Entonces yo creo que a veces en el método, en el tema este de que no tenemos que decir nada, ni hacer nada, ni nada de nada, ¿no? Más que ayudar a definir un objetivo en 2 palabras, marcar un método tipo Grow y que consiga un plan de acción, nos perdemos por el camino. Yo creo que merece una seria reflexión el qué estamos haciendo y desde dónde estamos definiendo a la persona. Respecto a las situaciones, en qué situaciones o problemas se encuentra la persona, cómo son leídas estas, qué aspectos es necesario aceptar o integrar, qué se hace con ellas, los problemas son un síntoma o el coaching tiene que intentar resolverlos. Y ahí hay todo un discurso también respecto a la persona le molesta esto, no lo quiere en su vida, pues ¿qué vamos a hacer para ayudarla? No, perdona, igual es que tiene que vivir esto, es que le va estupendo vivir el drama que está viviendo para poder crecer definitivamente. ¿Sí? Todo esto pasa por, y luego ya lo veremos, ¿no? Que realmente creo profunda y sinceramente que un buen profesional del coaching tiene que tener formación en psicología. Porque si no, los desastres que puede hacer son tan grandes que vamos. Que tenga la carrera es otra historia, pero que tenga formación, yo el día que se vote créditos, ¿no? Dentro de la certificación en psicología, yo votaré que sí. Hoy digo esto, no me aguantarme. Respecto a los resultados y a los objetivos, ¿qué son resultados? Hay diferencia entre objetivo y resultado. ¿Se puede hacer algo para alcanzar ciertos resultados? ¿O suceden? Los resultados son solo la consecuencia de nuestro esfuerzo, del potencial y de la conciencia disponible. El coaching tendría que enfocarse a los objetivos o a los recursos y al proceso para alcanzarlos. Es decir, ahí se abre otro espacio, ¿no? De reflexión, donde, por ejemplo, el otro día yo estaba en la radio
hablando de un modelo que igual aquí nos da tiempo a ver, que es de Ruta por la Vida, donde ¿no? respecto a otros modelos que hay por el mundo, sobre todo en esta conciencia naranja, pragmática, ¿no? todavía muy moderna, donde hay que conseguir un resultado, hay un objetivo y planificarlo y llegar a él y no sé qué, y parece que el coaching siempre está hablando de objetivos y de no sé qué. Yo planteé que no. Y me hizo gracia porque el locutor, ¿no? el director del programa, Gaspar Hernández, dijo: eres la primera coach que no habla de objetivos. ¿No? Y es un programa que se dedica básicamente a trabajo personal, el Ofici de Viula. Es en catalán, no sé si aquí estáis familiarizados con él, pero es un número 1 en audiencia desde hace muchísimos años respecto al trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y le sorprendió eso. Y la verdad es que creo firmemente que si estamos en un cambio de conciencia, que para mí esa es la gracia del coaching hoy, ¿no? Que es una gran ayuda para lograr esta transformación, ¿no? De salir de la posmodernidad, es un momento histórico, ¿no? Y el coach creo que está en una posición de oro para ayudar a esta transformación social, ¿no? Pienso sinceramente que los objetivos son del pasado, de una visión moderna pragmática, pero que los objetivos, pues vete a saber lo que vamos a lograr y cuándo. Si es que poner la intención ahí no sé si sirve de mucho, ¿no? Otra cosa es que yo me conecte con mi ser, con mi visión, con lo que a mí me apetece realmente, ¿no? Desde mi sabiduría interior, y ahí van a pasar cosas. Pero las cosas que pasan en el mundo son del orden del mundo y no tengo nada que hacer con ellas, ¿no? Entonces, estos espacios de reflexión me parecen interesantes para un coach, ¿no? Al menos como coach creo que no nos tendríamos que creer nada. Por eso, otra cosa que para mí es muy importante en la formación de un coach es la filosofía, ¿no? Que te ayuda a revisar todo lo revisable, y teniendo en cuenta especialmente que nuestro primer coach probablemente fue Sócrates, ¿no? Entonces creo que no solamente es copiarle el método mayéutico a la brava y como podamos, sino realmente qué es eso, de alumbrar conocimiento, ¿no? Por lo tanto, creo que el esfuerzo depende de uno, pero no los resultados. Y los objetivos ya ni te cuento, o sea, ¿qué es eso? Y esto tiene que ver con ese cambio en profundidad que decíamos, donde, pues ya conocéis, ¿no? Que a partir de creencias, valores, no sé qué, nada, se llegan a resultados. Pero nosotros yo creo que no nos podemos contentar con eso, ¿no? Desde la percepción, los intereses del ego, sino que hay que ir más allá y trabajar en base a conseguir metaresultados. Y más son. Metaresultados para mí son resultados extraordinarios, resultados que desde el hábito, la forma de funcionar, el nivel de conciencia donde estemos, no se van a conseguir. Hay que hacer un cambio, hay que trascender, ¿no? Entonces para mí, ahí es donde volvemos a entrar en esa expansión de la conciencia, ¿no? Ir a una metaconciencia que tiene que ver con un trabajo otra vez esencial. Si no, estamos en el mismo universo en el que estábamos, resolviendo cosas, haciendo que la persona se sienta más tranquila, más feliz, no sé qué, pero no hay un cambio real en profundidad. Por lo tanto, ese aprendizaje de tercer orden, ¿no? De ir a tocar ese nivel esencial, pasa por el desaprender, pasa por salir del ego, pasa por abrir la mirada y poder conectar desde una experiencia transformadora, dejar que la experiencia me toque, ¿no? Esto los psicólogos lo tenemos bastante claro, pero el que no es psicólogo a veces no lo tiene tanto. Por lo tanto, para mí tiene que ver con buscar esa sabiduría, que una forma de entenderla pasaría por darse cuenta de que hay como dos polos de trabajo, ¿no? O de estado, de mirada, o de conciencia, o de realidad. Una es la teoría, lo abstracto, lo formal, ¿no? Las creencias, lo que nosotros nos montamos, ¿no? El conocimiento que elaboramos, que sería el polo de arriba, ¿no? Y otro sería la experiencia, lo real, lo material, lo que acaba ocurriendo, lo que hay en el mundo. Entonces podemos hacer una bajada que tiene que ver con el cómo paso todo eso que creo a la vida, ¿no? Y si me pasan cosas, creo cosas, voy a la vida y digo, ostras, pues eso no es, ¿no? Pues me ha pasado esto, pues qué raro, si no debería haberme pasado, ¿no? O yo quiero esto en mi imaginación, entonces voy al mundo y digo, uy, pues lo consigo, no lo consigo, ¿no? Voy de arriba a abajo. Bueno, esa es la vía racional, está bien, ¿no? Es pensamiento lineal, es yang, ¿no? Masculino, dentro de este mundo donde hay que materializar, estupendo.
Lo que pasa es que tiene sus límites y ahí a veces, ¿no? Como venimos de la modernidad, nos perdemos por el camino y se nos olvida que tiene límites la razón. Entonces la otra vía es la vía intuitiva, es la vía inductiva, es la vía que va de la experiencia al conocimiento, a lo formal, a la teoría, a las creencias. Entonces yo estoy en la realidad y me pasan cosas y a partir de ahí digo, ostras, ¿qué me ha pasado? Vale, ya entiendo. ¿Sí? El coaching trabaja especialmente en esta línea, ampliando conocimiento, ampliando conciencia. Pero claro, luego no nos tenemos que olvidar de que hay la bajada. Tiene que aterrizar y ahí llega el plan de acción, pero el plan de acción no se puede dar si antes no hemos subido. Y para subir tienen que pasar cosas, porque luego se resiste que da gusto. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es trabajar las dos vías, que ya veremos un poco cómo lo plantea el coaching esencial, porque la suma de las dos, esa integración, es lo que al final es la sabiduría. La suma de todo nuestro conocimiento, de nuestro potencial, de nuestra forma de estar en el mundo, de la vía racional y la vía intuitiva, de la conexión con lo formal y lo experiencial, para poder llegar a un plano superior de entendimiento y de manejarnos aquí, en esta realidad la que sea. ¿Sí? Sí, es una pregunta, Lorena. Es que me parece súper interesante lo que acabas de explicar. ¿Hay algún sitio donde se pueda consultar para tener más información sobre eso? Sí, hay un artículo en la web de chrisbolivar.com que es, el artículo es... bueno, en el último artículo, de Contando mi cuento, está el modelo, pero está más detallado, creo que es en el de Educar para Ser. Es un artículo orientado precisamente a la educación, al mundo docente superior, donde trabajan mucho con la vía racional y se les olvida la otra. Y no sé si también está en el arte de preguntar, otro artículo relacionado, que también aquí hay cositas de este artículo. Por lo tanto, el camino hacia la sabiduría sería un camino de amor. ¿Sí? Y amor es otra palabra de estas como prohibida, sobre todo en el mundo de la empresa. Yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, en España hay mucho miedo. Y estamos muy en el ego. Y mi reflexión es, si un coach está en el ego y le da miedo decir y plantear cosas para que el otro se cuestione, ¿qué está haciendo? Entonces, es un camino de amor, es un camino por tanto de aceptación, ¿sí? De no juicio, un amor a uno mismo en primer lugar, a la vida, esa aceptación de un fluir donde me pasan cosas, las cosas no son como yo quiero, soy vulnerable, soy pequeño, soy no sé qué, como ser humano que soy, pero es un camino sin miedo. Un camino de humildad, un camino de confianza, un camino hacia la autenticidad, un camino hacia la esencia, hacia la totalidad de mi ser, como decíamos ahora, un camino hacia la claridad y hacia la luz. Y yo creo que es el camino que tiene que ayudar a transitar un coach, especialmente un coach esencial. Si no, la verdad es que no sé qué estamos haciendo. ¿Sí? Ya están los psicólogos clínicos, ya están los consultores, ya están otras profesiones. ¿Y nosotros qué? ¿No? Todos somos aprendices de sabio, desde el coach al coachee. Afortunadamente todos tenemos la posibilidad de serlo, pero todos somos aprendices de forma permanente y constante. El día que seamos sabios totalmente, seguramente ya seremos dioses y ya no seremos humanos. Entonces, como eso no toca, no está en el orden de las posibilidades, somos aprendices, ¿sí? Y esto creo que es una posición vital para un coach y también para poder ver desde ahí al coaching. ¿Sí? Somos iguales en cuanto a aprendices de sabio. Luego tenemos nuestro poder como coach, hay que ser consciente de ello, ¿no? Porque si no, la transferencia y contratransferencia no la vamos a poder manejar. Pero desde este plano de humildad y de búsqueda de la sabiduría en ambos lados de la relación, ¿no? Que también luego veremos en el perfil del coach. Este me lo salto. Bueno, si luego os interesa para la reflexión, que entiendo por organizaciones sabias y directivos sabios y estas cosas, para saber por dónde acompañar, ¿no? También organizaciones, etcétera, lo comentamos. Por lo tanto, la intervención tiene que ver con, hay un entorno donde hay personas, organizaciones, sociedad, etc., lo que le queramos poner,
que está ante nuevos retos, un nuevo cambio de paradigma, vamos todos perdidos, confusos, etcétera, etcétera, ¿no? Con unos resultados a corto, pero también a largo y a medio plazo, no solamente el corto. Y que para poder alcanzar, ¿no?, todo esto de una manera distinta, porque la que está haciendo hasta ahora no le está funcionando, necesita el desarrollo del potencial y de la sabiduría. A partir de ahí, ¿no?, la intervención en coaching esencial para que pueda tener metaresultados que inciden en esa escalera, ¿no?, de aprendizaje que veíamos antes. Y esto vale para todo, ¿vale? Para las organizaciones, como decíamos, vale para las personas. O sea, no es verdad que solamente sea, ¿no?, el trabajar sabiduría, conciencia, etcétera, ¿no?, desde esta filosofía de trabajo sea solamente para el life coaching. Absolutamente no, por eso, ¿no?, os comentaba esto de las organizaciones sabias y los directivos sabios, ¿no? Todo para que pueda haber, pues eso, una ruta por la vida que sea, la personal, la organizacional, me da igual, ¿no?, con más sabiduría interior, a partir de una estrella polar, un concepto donde algo me guía, pero no hace falta que llegue a ello, ¿sí?, pero es mi guía, es mi misión, donde hay un sentido, un propósito, una intención, que luego tengo que organizar, ver cómo me lo monto para poderlo bajar a tierra, bajada deductiva otra vez, vía racional, de manera que vivo una experiencia transformadora que me toca, que dejo, ¿no?, que pueda constituirme para ser de otra manera que antes de la experiencia no podía ser, y me pongo en contacto con mi intuición, mi brújula, que es la que al final me va a decir si estoy o no estoy en el camino de esa estrella polar, ¿sí? Por lo tanto, el coaching tendría que ayudar también a pasar por este camino, ¿no? ¿Cuál es la estrella polar? ¿Qué pasa cuando uno aterriza en el plano, ¿no?, cuando lo pone ya sobre papel, con qué competencias, de qué manera, con qué creencias, con qué límites, ¿no? ¿Qué pasa cuando va y ejerce eso, ¿no?, cómo intenta evitarlo, le da miedo, no sé qué, ¿no?, vuelve a repetir creencias, tiene expectativas, ¿no?, millones de cosas que pasan cuando uno empieza a vivir la experiencia distinta, y cómo a partir de ahí se reorienta, conecta otra vez, se recentra, vuelve a leer lo que le está pasando, es capaz de ver con más claridad esa experiencia para seguir orientado y que no se pierda en eso que decidió en su momento, no desde una decisión racional, sino desde la conexión interna, ¿no?, de su sabiduría, hacia dónde le interesaba estar en este momento de su vida, que a lo mejor cambia después, da igual, está el derecho de cambiar lo que le dé la gana. ¿Sí? ¿Se ve un poco por dónde andamos? Muy bien. Este sería un ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería un modelo posible de intervención, ¿no?, desde dónde estamos actuando en coaching esencial? Pues decíamos, ¿no?, por un lado estaría el ser del coach como base de todo. Un ser del coach que tiene que ver con el desarrollo de la propia sabiduría, porque si no, no podemos hacer gran cosa más. Si yo no puedo ver desde otro sitio, ¿cómo le voy a ayudar al coach a que vea desde otro sitio? Y si tiene que ver desde el mismo sitio, no hace falta que pague a nadie, para eso ya ve desde el mismo sitio, ¿sí? O tiene a los amigos del bar que le dicen, sí, es verdad, pobrecito, qué putada, sigue, no sé qué, ¿sí? Pero si nos va a pagar, se supone que ha de haber algún plus. Por lo tanto, el coach, el ser del coach, está desde un ser espiritual, esencial, por tanto, trascendiendo su ego, desde la intuición, desde la presencia, pero también desde la teoría, desde el conocimiento. Recordemos los dos polos, ¿sí? El teórico, formal, racional, y el conectado con la intuición, la experiencia, las dos vías. A partir de ahí se generan hipótesis, no interpretaciones, no diagnósticos, sino hipótesis, metavisión. Se generan preguntas potentes que van concretando la realidad, que van acotando, ¿no?, el territorio donde queremos que se vean, que pasen cosas, y se va generando confianza, libertad, aceptación, amor, de forma que se provoca desaprendizaje, se deconstruye, para que haya aprendizaje, recreación, y para provocar expansión de conciencia. De forma que al final se consiga un ser con más sentido, conectado con su sabiduría, una integración y una coherencia del propio ser, una transformación esencial y, por lo tanto, al final, verá resultados en la acción. ¿Sí? Este sería un poco los pasos, el modelo, ¿no?, por los que iría trabajando
o iríamos acompañando o iríamos poniendo el foco, ¿no?, del coaching esencial. ¿Y cómo? A partir especialmente de la pregunta. Digo especialmente porque yo creo que en coaching podemos hacer lo que nos dé la gana. Todo va, cualquier herramienta, cualquier tipo de intervención, cualquier dibujo, no sé qué, no sé, lo que dé la gana. Pero al final tiene que acabar en esa pregunta, en ese espacio donde uno toma conciencia, y para tener conciencia pasa a nivel de córtex, ¿no? Y por lo tanto tiene que verbalizar, tiene que dar a luz, ¿no? Y ahí está la mayéutica, ¿no? El modelo mayéutico socrático de dar a luz el conocimiento, que al final es la base del coaching. Y ese dar a luz el conocimiento a través de la pregunta tendría que ver con la posibilidad de ver la verdad, lo que es, no como verdad moderna de que hay una verdad y o es verdad o no es verdad, ¿sí? O es falso o es verdadero, sino verdad en el sentido griego de aletheia, de desvelar, de ir descubriendo, de ir destapando. Hay cada vez capas de conocimiento, ¿no?, que van quedando a la luz, ¿sí?, más en sentido psicoanalítico, si queréis, muy integral. Por lo tanto, el coaching sería exotérico, ¿sí? Iría mostrando cosas, ¿no?, iría trayendo a la luz cosas. De forma que, a través de la hermenéutica, y la hermenéutica la entendemos como ciencia de la comprensión, ¿sí?, que no tanto de la interpretación. No se trata de interpretar, se trata de ayudar a comprender, ¿sí?, con todas las dificultades que tiene un proceso de comprensión, donde yo plasmo mi mapa, el otro plasma su mapa, partimos de un lenguaje, él parte de su lenguaje, estamos proyectándonos constantemente uno al otro, etcétera, 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 ¿no? Y cómo vamos haciendo para hacer lecturas potentes que faciliten la comprensión. Y ahí yo, por ejemplo, me apoyo mucho en el Pardés, que viene de la Cábala, que es el modelo de comprensión, de interpretación que hacen, ¿no?, los cabalistas, y que se comparte con otras lecturas, ¿no?, hermenéuticas religiosas, para ir desvelando los distintos niveles de comprensión en los que nos vamos encontrando en la relación de coaching. Desde el nivel de datos, por un lado, a lo que se insinúa con eso que se ha dicho, ¿no?, lo que hay entre líneas, con lo que se puede interpretar a partir de ahí, pero también con lo que está oculto, el secreto, todo lo que no se dice con lo que se dice. Y ese nivel de secreto es infinito. Entonces, aprender a jugar con eso, a desvelarlo a través de la pregunta, formaría parte de este arte de preguntar en coaching, especialmente en coaching esencial. Por lo tanto, se trata de, no tanto de una exégesis donde plasmamos interpretación, sino al revés, de traer la interpretación del otro, de traerla a la luz, de hacerla emerger, teniendo en cuenta la circularidad esta de la que hablamos, desde donde yo hablo y con lo que hablo impacto, y ese impacto me llega a mí y yo tengo que refiltrar eso porque vuelvo a impactar, me han impactado, ¿no?, y es circular. Bien, y teniendo en cuenta cómo ir pasando de creencias a ideas, es decir, cómo eso que es incuestionable, inconsciente y que es la base, ¿no?, de toda la pirámide de conocimiento del coaching, pasa a estar en un nivel consciente cuestionable, donde de repente lo puede mirar y decir, ostras, pues me vale o no me vale, me sirve o no me sirve, lo sigo comprando o no lo sigo comprando, ¿qué hago con eso ahora? ¿Sí? Eso es pasar de creencias a ideas, para ir creciendo en conciencia. La posición del coach sería la de ignorancia sabia. También hay otra falacia por ahí, ¿no?, cuando se malinterpreta, de que el coach no tiene que saber. Bueno, si no tiene que saber, no sabe qué preguntar, porque un ignorante no se entera de nada. Es lo que les pasa a los juniors, ¿no? Cuando empieza, dice, se quedan en blanco, no están entendiendo, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender, hay que saber, hay que manejar conocimiento para saber qué preguntar, qué cuestionar ahí, ¿sí? Pero al mismo tiempo, desde la humildad y la ignorancia, de que no lo sé todo, de que yo no sé nada en realidad, porque sé mucho, ¿sí? Hay humildad, yo no sé, pero llevo 1000 años en esto. Y el ser humano siempre me sorprende, es que es alucinante. Cuando me espero que me diga una cosa, me dice otra. Y es que yo pienso, es que es infinito esto, es alucino. Yo creo, como decíamos el otro día con un colega, nos tendrían que pagar por hacer coaching. Porque es increíble todo lo que vas descubriendo en cada sesión.
se sitúa en el amar, se sitúa en lo que para mí son las 7 metacompetencias clave. Tendríamos que cobrar. Se me escapó la al final sale la parte pragmática catalana. Vale, por lo tanto, escuchar desde el pardes, ¿no? Atendiendo a la persona, al sistema, al entorno. Y en definitiva, de lo que se trata es ese juego de cuestionar, de no dejar nada en su sitio, ¿no? Más obvio, más justificado, más lógico parece, más tenemos que ir ahí a buscar qué demonios pasa, ¿sí? Porque eso es un juego de egos, un montaje. De forma que hay distintos ámbitos de preguntar para llegar a ese nivel, ¿no? Esencial o de tercer orden, por un lado, que no entro aquí, lo tenéis en el artículo El arte de preguntar, y también hay distintas fases, una ascendente y una descendente y una ascendente, ¿no? Donde bajo al fondo para luego emerger un nuevo conocimiento y a ver qué hago con él, ¿no? Pasando por esos distintos niveles. Bueno, el juego de cuestionar en definitiva pasa por esa comprensión hermenéutica a través de la lectura del Pardes, ¿no? De esa sabiduría que va emergiendo, ¿no? que voy leyendo para hacerme hipótesis. Creo que esta es un concepto clave en el coaching, en la intervención del coach, hacerme hipótesis que lanzo, ¿no? A través de preguntas que abren territorios, que exploran a partir de esas hipótesis para obtener una respuesta que vuelvo a leer. ¿Sí? Vuelvo a leer y hago que el coaching la vaya leyendo, ¿no? De manera que va, ¿no? Habiendo una espiral, ¿no? Creciente de sentido. Y esto pasa en 5 minutos, pasa en una sesión y pasa en un proceso. Bien, por lo tanto, la pregunta es la dirección, el cauce en el que se inscribe la respuesta. Por lo tanto, hemos de tener muy claro sobre qué cauce queremos entrar, o sea, qué ámbito de conocimiento, qué queremos dar a luz, ¿sí? Siguiendo la metáfora socrática mayéutica. Porque ahí es donde tenemos que hacer la pregunta. No es una pregunta para nosotros informativa, ¿no? Los coaches cuando empezamos es, a ver, cuéntame más que yo me entere, porque si yo no me entero, no sé nada, y necesito saber para poder saber qué te tengo que decir y cómo te puedo ayudar y cómo lo tenemos que resolver. Sí, pero es que ni va de resolver, ni va de ayudar, ni va de que yo tenga que saber nada. Las preguntas no son inofensivas, nunca sabes lo que van a abrir. Hay que saber que tenemos el billete de vuelta, ¿sí? Antes de abrir ese cauce insospechado, esa caja de Pandora, hay que saber que vamos a poder manejar la situación. El coach ha de recuperar el poder que se nos ha transferido para volver a ser libre. Entonces hay que tener mucho cuidado con este juego de cuestionamiento, qué vamos a abrir y cómo se lo devolvemos para que él maneje eso, ¿sí? No nosotros, porque si no nos apropiamos del poder y generamos un coach dependiente. Esto lo decía Joan Quintana el otro día, me encantó, se lo robé, todavía no lo he visto, pero... Por lo tanto, aquí la gracia del tema no es ni que el coach sabe mucho, ni que yo sé mucho, ni que gracias a mí, pues vete a saber qué te ha pasado. Sino que me encantó la metáfora también de otro colega de la Bella Durmiente, que dice lo siguiente, ¿no? Nos cuenta el cuento, ¿no? Que con un beso se despertó la Bella Durmiente. Pero cualquier beso, ¿cómo era el beso? ¿Qué la despertó? De un príncipe joven. Si no eres un buen coach guapo, no sirves. De amor, un beso de amor, ¿sí? Porque evidentemente el amor se relaciona con el eros, ¿no? Fantástico y maravilloso del príncipe encantador. Por lo tanto, la reflexión es, si se despierta con un beso de amor, ¿cómo tenemos que besar nosotros? Es decir, ¿cómo besa el coach? ¿Qué tenemos que hacer, no? ¿Cuál es el mejor beso para despertarla? ¿Qué os parece? De amor. ¿Y eso qué significa? Respeto, aceptación, confianza,
Bueno, entonces ahí podríamos añadir un montón de técnicas y de tecnologías que tendría que tener el coach para besar bien. Muy bien, estupendo. Y con eso garantizamos que la bella durmiente se despierte. ¿Sí? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué otra parte? La bella durmiente. Tú le das el beso de amor y se despierta. El tema es cómo le das el beso de amor. ¿O no? No. ¿Qué pasa ahí que no? Ah, el cuento es de otra cosa, ¿verdad? Después, a los 100 años, llegará el príncipe y le dará un beso de amor. Si el príncipe llega a los 900, a los 99, no sé qué, ya le puede dar el beso de amor que le dé la gana, que no se va a despertar. Por lo tanto, a los 100 años se despertará con un beso de amor verdadero. Aquí en marketing no vale, además ha de ser verdadero. Por lo tanto, ¿qué pasa con la técnica? ¿Qué pasa con el beso? ¿Qué pasa con no sé qué? ¿Qué pasa con el momento? ¿De qué va esto? Bien, la moraleja. Necesitamos preguntas adecuadas, evidentemente, ¿no? Son las palancas de cambio para que pasen cosas. Necesitamos un conocimiento como coaches. Y ha de pasar en el momento justo. Es decir, aquí lo que cuenta es que el coachee esté preparado. La madurez del coachee. De manera que o nos instalamos en esa humildad y amor, o estaremos forzando proceso, nos parecerá que no somos buenos coaches porque no conseguimos que haga no sé qué demonios. Si no toca, si aquí lo único que hay que hacer es acompañar al coaching a su siguiente paso de aprendizaje próximo. Y ya está. Y es su proceso, su vida, su historia, su lo que sea. Nosotros podemos hacer bien ese acompañamiento, tipo comadrona otra vez, ¿no? Pero ya está. ¿Sí? Entonces todo lo que sea meternos en es que yo debería, yo puedo, yo soy coach, yo he estudiado mucho, yo tal y igual, yo no sé qué, fatal. ¿Sí? No va por ahí la cosa. Bien, por lo tanto, de lo que se trata es de salir de la trampa del ego y pasar al yo, facilitar, ¿no? En nosotros mismos y en el coaching que eso pueda darse. Así que el coach tiene que estar desde la ignorancia sabia. Sí. El amor es de tal naturaleza que transforma al hombre en aquello que ama. ¿Sí? El coaching es un proceso de sumar, no de restar, no hay defectos, no hay errores. Es un proceso de sumar desde la aceptación. ¿Sí? En la línea del maestro Eckhart, o en la línea junguiana, o en la línea de casi todas las corrientes espirituales, etcétera, etcétera. Una pregunta. Sí. A ver, me choca con lo que ha dicho al principio. Con el ejemplo que has puesto de donde quería hacer Claudia Schiffer. Sí. Entonces, ¿cómo puedes aceptar a esa persona a salir? Es decir, tú ya has dicho que en una vista, una parte real, sabes que no va a poder llegar a ser, pero ¿cómo aceptas que esa persona quiera llegar a ser eso? ¿Y cómo puedes ayudarle como coach? Claro, la primera pregunta que a mí se me ocurriría es ¿para qué quieres ser Claudia Schiffer? Y ahí empieza tu trabajo. ¿Sí? Sí. Vale. Pero si puede llegar a aceptar a esa persona que sea, o sea, si ya esa persona argumenta y tiene sus propias argumentaciones, tienes que aceptarlo. No es un por qué, es un para qué. ¿Qué te va a decir? ¿Para qué? No sé, a lo mejor puede para hacer redobles en películas de acción, o para ligar más, o para... Una cosa es quiero ser como Claudia Schiffer, desde que yo quiero ser eso, y otra cosa es necesito poder aparentar ser ella. Y si es poder aparentar ser ella y es una cuestión de cómo, no hace falta que vaya un coach. Mejor va un maquillador técnico de efectos especiales o a un cirujano plástico, yo qué sé, no tengo ni idea, igual no es trabajo de coach. Pero si viene un coach, y ahí obviamente vamos a empezar a definir bien el encuadre, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es un trabajo personal, viene a trabajar conciencia, viene a revisarse, viene a... algo no le está funcionando en la vida, más allá de que no encuentre la falda que llevaba Claudia Schiffer en la película de no sé qué. Seguro que no es eso el problema, ¿no? Entonces, si viene a un coach y viene para eso, seguramente no me va a contestar eso, me va a contestar para ser aceptada por mi novio, yo qué sé, ¿vale?
pues ahí ya hay temas de autoestima, ya estamos en otra cosa, y esto es lo que vamos a trabajar. No en contentar a su ego de ser la más guay y más guapa del mundo para que todo el mundo la acepte. Es decir, que no es que ir a un plan de acción y decir vamos a hacer lo posible para ellos, sino que lo que hay que hacer es hacer que la persona reflexione y cambie su punto de vista hacia, No sé si cambiará o no cambiará, Pero es su que decisión, reflexione. pero que tome conciencia al menos de cuál es su punto de vista, su necesidad, sus miedos y lo que tenga que darse cuenta. ¿Sí? ¿Se ve? Vale, por lo tanto, el coach, ¿cómo vamos de tiempo? El coach está desde la ignorancia sabia que decíamos, desde el amor, desde el no sabe, no interpreta, no juzga, no resuelve, y no es en términos de ego. Claro que esto siempre somos y siempre estamos en nuestros egos y no hay que estar de ahí, pero intentemos trabajarnos para estar en el nivel máximo de conciencia que podamos estar, y no cojamos coaches que muchas veces nos trascienden tanto, ¿no? Les entendemos tan poco porque no hemos pasado por allí, que se nos vaya a escapar y nos pasen cosas de estas, ¿no? Que abrimos cajas de Pandora y nos metemos en un fregado que no veas, ¿no? Desde el silencio, todos los ruidos que tenemos por ahí, ¿no? Como los trabajamos, y desde la humildad, como base de todo este estar desde el coach, ¿no? Ser desde el coach. Las 7 metacompetencias a las que hacía alusión tienen que ver con la autenticidad, por lo tanto, con la presencia, con la plasticidad, esa capacidad de ser, de cambiar y de adaptarnos, ¿no? De ser flexibles y consecuentes, con la ternura, la expresión de amor, ¿no? Y no hace falta tocar, y no hace falta, ¿no? Esto cada uno con su arte de coaching, que haga lo que quiera, simplemente es a nivel energético, ¿sí? Estar desde esa conexión de aceptación, de amor con la situación y con el coaching o con lo que sea, ¿no? La organización, da igual, sin juicio. Desde la humildad, la sabiduría, esa ignorancia sabia que comentábamos, y desde la espiritualidad, es decir, trascender el yo, ¿no? Ir a esa conexión, ¿no? Con la totalidad desde el fluir. También tendríamos, por supuesto, que trabajar en áreas de conocimiento determinadas, por un lado nosotros mismos, ¿sí? En cuanto a, por un lado el coaching, ¿no? La persona, nuestra materia prima, y saber lo que decíamos de psicología, de pedagogía, de filosofía, de no sé qué, que nos ayude a entender que es un ser humano, qué hace, cómo piensa, cómo siente, cómo se mueva, cuáles son sus límites, no sé, cómo se acompaña un proceso de un ser humano, ¿no? Por otro lado, el contexto, organizaciones, familia, equipos, no sé, allá donde nos tengamos que meter, conocer dónde nos metemos, la metodología y, sobre todo, uno mismo. ¿Sí? Ese trabajo personal importante, constante, de por vida, ¿no? En el que un profesional del coaching debería trabajarse a sí mismo en sus competencias más técnicas, si queremos, ¿no? Competencias ICF, etcétera, ¿no? Para ejercer la profesión, pero que en realidad son competencias o metacompetencias que tienen que ver con la transformación personal y profunda, ¿no? Para más profundidad ya en tu transformación, más un proceso profundo podrás acompañar. Bien. Resultados hay varios: sabiduría, libertad, paz interior, transformación sostenible, poder interior, creatividad, intuición, bla, 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 ¿no? Las podéis imaginar. Y aquí os he preparado algún testimonio que a veces me sorprenden, ¿no? Me envían mails y cosas, y, ¿no? Es chulo ver, ¿no? Los efectos que a veces hacen, ¿no? Y además son significativos, ¿no? Puedes ver muy bien qué está pasando en la persona. Una persona decía, por ejemplo, es verdad, el proceso no se detiene. Ella estaba en una fase de miedo, ¿no? Empezó a ver el movimiento y dijo, ostras, ¿no? Y se quiso tirar para atrás. El proceso no se detiene, no lo puedes parar aunque lo desees con todas tus fuerzas. Cuando has visto, no es posible hacer ver que no has visto nada, porque al ver, quedas colocado en otro punto y desde allí miras al mundo desde otro ángulo, con una nueva perspectiva. Y ya todo es diferente. He vuelto a ver Matrix, la película, detenidamente, y me he fijado en las voces que le hacen pensar que está haciendo una locura al salir de Matrix y explorar otras posibilidades. En cómo se deja guiar por su intuición y solo cuando cree en él vence sus miedos, sale de Matrix y se gobierna a sí mismo. Sobre quién soy yo, me he visto
metida en una enorme ceguera. Pero ahora tengo bien identificadas varias voces más. Yo trabajo mucho con Voice Dialogue, con psicología de los yoes, y en ella hicimos trabajos de ese tipo. Alguna quiere ser adulta, otras son infantiles y adolescentes, como si no hubiesen cumplido años conmigo. Una, la que me dijiste que identificara, se llama Tontadas, y me hace pensar que todo lo que estoy diciendo ahora mismo es una tontería, y querer saber y descubrir es una locura muy peligrosa. También hay otra que no me dice nada, pero que me hace estar en calma y bien a solas conmigo. Es verdad que la paz va llegando, que se van haciendo descubrimientos internos, te sientes algo más ancho y te das cuenta que has dado un paso. Interesante, ¿no? Como vivencia de proceso. Otra bien distinta dice: antes de empezar el proceso de coaching esencial, me descontrolaba con mucha facilidad delante de situaciones tensas. Me estresaba muchísimo. Ahora ya no me sucede, ahora observo, escucho, reflexiono, limpio mis pensamientos, dejo que la situación se vaya y no me quedo dándole vueltas martirizándome. A la vez soy más consciente de mi entorno, de lo que ocurre. El coaching esencial da mucha luz, solo hace falta quitarse las gafas negras y, como dices, es nuestra voluntad la que nos hace avanzar desde la confianza y el amor. Es un proceso maravilloso de despertar y sentir nuestro ser esencial. Y bueno, un último. Me siento haber vivido un antes y un después, como si la vida fuese nueva, como si todo lo que veo fuese visto por mí por primera vez. Veo posibilidades, lo que antes me parecía irresoluble, ahora lo veo como parte del camino que me hace estar vivo. Mi relación con los demás ha cambiado, con mi pareja, con mis colaboradores, todo fluye. Es como si el miedo hubiera desaparecido. Sé que volverá, pero tampoco le tengo miedo a eso. Me siento más libre, más despierto, más relajado. Es como si yo estuviera observando desde otro sitio, viéndome vivir. Me siento con energía, con claridad para ir hacia mi misión. Sé lo que quiero y sé que puedo ir hacia allí. Y ya no necesito saber si lo voy a conseguir o no. Ya no me preocupa el futuro. Me siento pleno como nunca me había sentido en mi vida y con ganas de compartir esa plenitud. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Yo creo que en el contexto de humildad, ¿no?, que estábamos comentando, lo importante es que es el coachee el que hace el esfuerzo, es su camino, es su proceso. Nosotros podemos acompañar un rato, ¿no? Le indicamos cuál podría ser un camino a partir, ¿no?, de esa aletella, de ir desvelando, de ir dando luz a cosas que ella sabe, que emergen. Pero sobre todo, ¿no?, un buen discípulo, ¿no?, como decía Confucio, no necesita maestro, no necesita coach, no necesita nada. La vida ya es un maestro constante, ¿no? Nosotros lo que acabamos haciendo es indicarle cosas, ¿no?, para que esté atento, para que no se despiste, para que vea, ¿no?, vea cosas que igual no estaba viendo porque desde su punto de vista se le escapaban, ¿no?, y traer esa luz que comentaban los coaches. En cualquier caso, no creáis nada de lo que digo, experimentadlo. Y por mi parte, pues yo creo que nada más. Y cualquier cosa, pregunta o yo que sé que tengáis, os lo contacto. ¿Podrías contarnos un poquito más de cómo entiendes tu adjetivo, Sadly? Bueno, a mí me gustan mucho los griegos. Creo que eran muy listos y que nos hemos perdido en el camino. Entonces, el concepto de sabiduría en profundidad, lo que significa y cómo se aplica, ¿no?, a las personas que tienen que dirigir. Esto igual acabo antes de otra manera. Pues me gusta recuperar un poco, ¿no?, esa idea de que para dirigir a otros, me da igual que sea un directivo de una empresa, un político, ¿no?, etcétera, estaría bien que desarrollaran la propia sabiduría, ¿no? Entonces, los antiguos griegos, ¿no?, consideraban que todo gobernante debía ser un hombre sabio, ¿no?, debía hacer ese trabajo, ¿no?, de exploración y de revisión personal, porque tenía en manos la máxima responsabilidad de otros grupos, sociedades, instituciones, etc.
Entonces creían que para ser sabio, ¿no?, había que empezar por el autoconocimiento, por el, ellos llamaban, ¿no?, notice auto, que hoy en día hemos perdido mucho, o sea, realmente nos cuesta mucho autoconocernos, lo confundimos con conocer a mi ego, entonces me parece que cuando yo no soy ese que creo que soy, me siento que no soy yo, y ahí muchas veces me paralizo, ¿no? Y bueno, ese camino en profundidad, ¿no?, de autoconocimiento es la clave del cuidado de sí. Y el cuidado de sí tiene que ver con el camino transformador de la espiritualidad. Es decir, luego en el cristianismo se cayó la historia, porque el cuidado de sí pasó a ser egoísmo, ¿sí? Egoísmo entendido como que estoy yo antes que tú. Pero es que si no nos cuidamos nosotros, ¿no?, en lugar de protegernos, y nos hacemos de padre y madre, ¿no?, utilizamos nuestro padre y madre interior para cuidar nuestra propia vulnerabilidad, difícilmente podemos cuidar de otros, atender a otros, velar por otros, ver a otros, ¿no? Entonces ahí estarían los dos ejes, ¿no?, el autoconocimiento y el cuidado de sí, desde este concepto, no desde lo que entendemos hoy, ¿no?, en la modernidad o posmodernidad. Por lo tanto es una persona, ¿no?, un hombre, un ser humano, con un ethos que empieza por el gobierno de uno mismo, un ethos griego también, ¿no?, es decir, un concepto de sí desde una autoconstrucción de sí mismo, lo que sería también, ¿no?, desde Foucault, la construcción de la propia obra de arte, es decir, el repensarme, el reconstruirme, el revisarme, ¿sí?, para ser alguien más consciente, más en contacto con mi sabiduría interior, de forma que pueda facilitar la sabiduría de los demás y crear organizaciones sabias. De eso al final se trataría, no de ser un sabio, ¿no?, sino, en este concepto, sino de facilitar desde esa posición de más claridad, de más luz, de más centramiento, el desarrollo sabio de la organización o del grupo que yo dirijo. Esa sería la idea. Las organizaciones sabias son organizaciones de entrada que saben que no saben, que eso ya es mucho, porque normalmente creen que saben mucho, ¿sí? Pero ya saben, tienen que saber que no saben, y se apoyan por lo tanto en la ignorancia sabia. Por lo tanto, están abiertos al aprendizaje, porque cuando uno sabe que no sabe, sigue investigando, ¿no?, porque sabe que hay muchas cosas que todavía le quedan por saber. De manera que está abierta a aprender, son organizaciones por lo tanto que aprenden, en contacto con su esencia, con su misión, ¿no?, indagando, explorando, transformándose, ¿no?, según el entorno va haciendo que ellas se revisen, igual que un ser humano, ¿no?, el mismo. Amplían su conocimiento, experto por un lado, ¿no?, de aterrizaje en el mundo, al mismo tiempo que se mantienen abiertas y van integrando la experiencia. Si ahora vamos al modelo de ruta por la vida, pues harían eso, ¿sí?, desde su misión, cómo van poniendo los planes, ¿no?, para llegar a una experiencia que les ayuda a transformarse, a revisarse y a seguir orientadas hacia eso que consideran que es su misión. Desde ese aprendizaje, orientadas al proceso, ¿no?, y no tanto enfocadas solamente en el cronos, en el tiempo de reloj convencional, de que tal día tiene que pasar esto porque lo decidimos en la junta directiva o no sé qué, sino también desde el kairos, desde el fluir, ¿no?, dar espacio a cuáles son los procesos por los que tiene que pasar la organización, ¿no?, que está viva, que está aprendiendo, que está transformándose, con personas que están transformándose, que están vivas, ¿no?, cómo acompañamos esos procesos, ¿no?, teniendo en cuenta ese fluir, ¿no?, de la vida de la organización y de las personas que la forman. Por lo tanto, son conscientes, orientadas al fluir, saben manejar la incertidumbre, no les preocupa, o sea, en el sentido de que no pretenden que no haya incertidumbre, ¿sí?, y desde el miedo empiecen a actuar, sobre todo ahora, por ejemplo, en las crisis, ¿no? No vendemos tanto, qué espanto, entonces empiezan a forzar planes y a forzar personas y a forzar lo que sea, ¿no?, y se pierden por el camino, como nos pasa, ¿no?, a los individuos también, ¿no?, cuando entramos en estrés. Viven desde la mar, desde esa aceptación del fluir, de las cosas que van ocurriendo y de cómo aprendemos de ellas. Intentan alcanzar metaresultados, es decir, ir más allá del nivel donde están, porque están aprendiendo y pueden dar saltos cualitativos, ¿no?, en su gestión y en su manera de estar en la organización. Y se apoyan normalmente en una cultura de coaching, que esto en España no está prácticamente desarrollada, pero hay países que sí, ¿no? Una cultura de coaching significa que esta filosofía que estamos hablando ahora no solamente está
en los coaches externos o en los 4 de recursos humanos que hacen un poco de coach, sino que impregna toda la organización. Toda la organización sabe que lo que toca es ir creciendo en conciencia, en sabiduría, entonces tienen sistemas de formación de coaching, de mentoría y coaching internas, de distintas capas y niveles donde hay coaches externos, internos, el directivo coach, ¿no? Etcétera, etcétera, y es toda la organización la que está orientada a ese desarrollo de la conciencia. ¿Sí? ¿Cómo empezaría una organización? Primero por saber que no sabe. Como un ser individual, si yo no tengo ninguna pregunta por hacerme, no voy a trabajar. ¿Dónde sería el origen en que el director, el directivo clave de esa empresa se planteara una actitud de este tipo y a partir de ahí se la organización? ¿Sería eso? Tiene que ser un agente de cambio con poder, eso seguro. Si es el directivo, o por ejemplo, yo he estado en alguna organización donde la crisis tan gorda que se vivía en un departamento ha hecho que toda la organización se moviera. Igual, no sé. Depende. Normalmente acaba siendo por crisis gordas, que hace que como las personas, ¿no? Que hace que empecemos a cuestionarnos cosas en profundidad, porque ya no podemos sostener lo que había y nos tenemos que repensar, y allí abre un proceso de reflexión, que puede ser de reflexión en coaching o de consultoría y arreglar problemas y etcétera, ¿no? Que también puede ser. Eso ya dependerá. Me gustaría que nos contases alguna de las técnicas que utilizas, por ejemplo, Steinberg, o lo último testimonio que has puesto, es muy interesante, de trabajo que has hecho. ¿Cuál era el último que me acuerdo? Sabes más un poco como de la meditación, ¿no? De salir se veía desde afuera y ya no perdías el control. Me siento pleno, me contento de vida. Sí, bueno, porque, a ver, esto es fácil que ocurra, porque al ir integrando posibilidades de ser, al ir completando, al ir recuperando la esencia, uno lo que va sintiendo es que se maneja mejor, o sea, va adquiriendo más instrumentos de su orquesta, ¿no? Y se va poniendo cada vez más en la posición del director de orquesta, se va desidentificando de su ego. Claro, hacer este proceso a través del voice dialogue, a través del enneagrama, yo lo utilizo mucho, a través de, por ejemplo, utilizo herramientas de psicomagia, del árbol psicogenealógico, por ejemplo, donde de repente te ves el sistema entero, ¿no? Y cómo estás cargando, ¿no? Todo eso. Eso te ayuda a separarte, te ayuda a tomar conciencia de lo que es tuyo, que no es tuyo, o sea, pasar de esas creencias a ideas, ¿no? Eso te da una luz y una posición distinta que permite que incorpores polaridades, ¿no? Energías rechazadas, sombra, que hace que te vayas sintiendo más pleno y te vayas sintiendo con más capacidad de visión y de manejo del mundo, de las emociones que te ocurren. Por ahí habían preguntas. Sí. Yo quería preguntar si ha visto la película del Árbol de la Vida y si cree que es buen reflejo de los contenidos o de la esencia de esto de ego o lo de amar, aceptar, ya. Creo que no la he visto. Si la he visto, ahora mismo no la tengo en mente. Si me la podéis recordar, no, claro. Es una de estas cortitas, ¿verdad? No, no. Sí, no la he visto. Es una película en la que se plantea la historia de una familia con el padre que es como muy de ego, muy controlador, muy obsesivo, que se asusta con el trabajo, y su madre que es al revés, es como la aceptación, la confianza, que también lo equivale un poco a la religión, es una película que tiene un poco de insinuación religiosa. Por lo que dices, vamos, no sé con qué intención está hecha. ¿Es una película comercial? No, ¿Tiene no, intención o...? Es que lo que me dices, no sé, puede ser que los dos estén en ego, tranquilamente. O sea, hay egos que son muy del dar, de la compasión, siguen siendo egos. Es una película con un aire reflexivo porque te plantea muchas preguntas y te plantea esto como las dos vías de entender más en plan la vida. Pues ni idea. El árbol de la vida, me lo apunto, mira, siempre...
hay algo nuevo por ahí. Vale, no sé. ¿Qué más? Había otra por ahí también. ¿Había una pregunta? ¿Por allí? ¿No? Volviendo al modelo que has presentado antes con la estrella polar y con la brújula, ¿siempre tiene que ir en ese sentido? ¿No se puede pasar en el sentido contrario, como decir, directamente de la estrella polar a la brújula? De la estrella polar a la brújula, ¿Qué es la dirección, no? Según he entendido. Pasado el micro. a ver, la estrella polar es mi misión. Es lo que me guía. Entonces, vale, me guía. Estamos en el terreno abstracto. ¿Y ahora qué? Pero no puedes reconectar con tu intuición. ¿Cómo qué es la intuición? Un conocimiento interno del ser, ¿no? La intuición tiene que ver con el ver. Con el ver algo. Lo que ves es la realidad, la experiencia. Tú ves algo y tienes un conocimiento automático, inmediato, que se llama de eso. Pero hace falta eso. Por lo tanto, está conectado con la experiencia, parte de la experiencia. ¿Sí? Desde el coaching esencial, ¿cómo se percibe la longitud de un proceso de coaching? O sea, ¿cuál sería así un poco la media, ¿no? Yo creo que acompañamos un proceso de vida y lo podemos acompañar en una sesión o 20, no sé. En las organizaciones queda más acotado, o en los procesos formativos, y a lo mejor tienes un presupuesto limitado, un tiempo limitado, donde haces 3 sesiones, 5 sesiones, 6 sesiones, ¿no? Una sesión incluso a veces. Y el life coaching queda mucho más flexible y puedes hacer de más y de menos, vas renegociando, ¿no?, con el coachee si quiere continuar, ¿no? Es más, yo el life coaching lo dejo totalmente abierto, incluso a demanda, porque ya lo ve el coachee lo que necesita y lo que no y cuándo. Entonces, si va en momentos determinados, y yo que digo, hombre, igual ahora lo ponemos semanal, durante 1 o 2 semanas, porque hay un movimiento brutal que hay que ver ahí. Normalmente son quincenales y normalmente dejo que el coachee vaya viendo. Si a veces veo que tiene mucho trabajo por hacer o que pasan cosas, yo misma digo, oye, la próxima, cuando tú creas, me llamas y me lo dices, ¿no? Y por otro lado, el tema de presupuesto. Sea life coach en una empresa, pues también poner un Mira, con tu presentación, Cris, a mí me has hecho traer muchas ideas. Voy a ver si las puedo organizar. Primera idea, cuando tú hablas ahí en una diapositiva que has puesto de la fase descendente, luego la fase ascendente, el proceso de comprensión, luego con las preguntas una confrontación. El primer modelo que se me viene a mí es el de Carrefour, ¿sí? Que además le da vueltas mucho, no lo veo muy similar, ¿no? A esa, y luego, bueno, Carrefour, luego tiene un plan de acción al final. Eso es como una reflexión que yo tengo. El modelo yo no lo conozco, así que no sé exactamente de qué me hablas. Pero si tú dices que suena, eso está bien. Porque yo estoy todavía en formación. Yo soy psicóloga, pero en formación de coach. Se me viene a la mente y se me ha venido siempre. Muy similar a todo lo que dices tú y otras personas. Bueno, y luego hay otro cuestionamiento que me hago, que me he hecho, es en psicología, en nuestra formación, somos muy orgullosos de que la psicología es una ciencia,
1781 el señor Moon sacó la psicología de la filosofía y eso fue como eso es lo que es como el hito, ¿sí? El hito de la psicología. Y luego profesores míos me han contado, es que yo me gradué de la facultad de filosofía porque en mi tiempo no había facultad de psicología. Y ahora yo veo que, bueno, con lo que tú estás hablando del coaching esencial, yo me estoy formando en el coaching ontológico, pues resulta que ahora volvemos a la filosofía. Claro. Es que, a ver, la psicología siempre ha estado dentro de la filosofía, ¿no? Se separó por temas, ¿no?, de ciencia empírica, sobre todo con el movimiento ilustrado, positivista, ¿no?, del Círculo de Viena, etcétera, que buscaba un positivismo radical, científico al 100%, y como la psicología no quería ser menos, ¿no?, se añadió a eso desde el conductivismo, etcétera, etcétera, que luego, ¿no?, pues todos sabemos por dónde anda y cómo pasó a cognitivismo, bla, 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 etcétera, etcétera. A mí sobre todo lo que me interesa más es la psicología transpersonal. Hay mucha base aquí de transpersonal. Y en cualquier caso, tampoco soy purista. Lo que no soy es desde luego positivista, para nada, pero en ello en absoluto. También es verdad que un exceso de psicologismo da problemas, ¿no? Entonces hay que... Por eso digo, para mí lo óptimo es nutrirse de distintas disciplinas y crear una visión propia y reflexionarla y cuestionarla y llevarla a la práctica y ver qué pasa, porque al final el coaching es un arte. Hay recetas, por eso por mucho que yo os cuente, pues luego cada uno hará lo que haga y decidirá lo que decide, le saldrá lo que sea a través de sus talentos, de sus conocimientos y su trayectoria, ¿no? Pero me parece que si en cualquier caso, ¿no?, desde la profesión aplicada, ¿no?, desde el coaching como tal, como aplicación, el discurso científico, yo me nutro, por ejemplo, de cosas, de aspectos, las hipótesis, desde luego tengo un criterio de falsabilidad absolutamente integrado, ¿no? Hay muchas cosas ahí de las que veo también, pero luego las cuestiono, las refundo y creo que todo el mundo, ¿no?, pues estaría bien, ¿no?, que se creara su propia manera de intervención, ¿no? Tenía otra duda. Cuando tú hablas de hipótesis, que también me ha impactado mucho, porque claro, en psicología nos enseñan siempre a trabajar con una hipótesis, investigar la hipótesis, corroborarla o no, falsearla, bueno, etcétera. Pero siempre he pensado, de pronto erróneamente, pero me impacta que lo hayas puesto ahí en tu diapositiva, que cuando nos hacemos la hipótesis nos están haciendo un juicio. Entonces ahí, ¿qué pasa con nuestra labor de, bueno, no podemos hacer juicios como coach, pero eso es lo que yo estoy aprendiendo? Una cosa es hacer un juicio de valor y otra cosa es emitir un juicio, una afirmación en este sentido respecto a la realidad y que yo voy a intentar refutar, no comprobar, no darle un valor veritativo, sino intentar refutar, que ahí está una de las gracias, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis, y no una, creo que el coach ha de saber trabajar con muchas hipótesis simultáneamente. Si solo tiene una, tiene un problema, porque va a intentar ajustar la realidad a esa hipótesis. Entonces, la gracia está en abrir, por eso es mucho trabajo interno, ¿no?, para poder abrir distintas posibilidades en simultáneo y decidir por cuál me voy a mover en cada momento, dependiendo de la respuesta que voy obteniendo, ¿no?, y de lo que va emergiendo. Entonces son hipótesis que constantemente estamos cuestionando, ¿sí?, y viendo si vale o no vale, y si no vale me voy a por otra. Si no tengo más porque no veo más, ahí es donde hay un problema. Pero entonces, ¿qué diferencia haces entre el juicio y la hipótesis? No sé desde dónde dices tu juicio, es que las palabras, si no le ponemos un poco de definición, son complicadas. El ejemplo que tú das de Claudia Schiffer, entonces tú dices, bueno, ¿para qué quieres ser Claudia Schiffer? Y tú entonces inmediatamente te haces una hipótesis, dependiendo de la respuesta que ella te Yo no me hago inmediatamente una hipótesis. Yo abro muchas hipótesis de ¿para qué puede querer ser Claudia Schiffer? A partir de su respuesta, no a partir de mi pregunta. Su respuesta me va a hacer abrir muchas hipótesis y ahí voy a tener que decidir, identificando palancas de cambio posibles, cuál va a ser mi siguiente pregunta.
para que acote el terreno donde va a haber una respuesta, donde va a emerger conocimiento que le sea útil. Entonces, por ejemplo, tú dices, entonces debe haber algo con la autoestima de la chica. Yo me planteo esta hipótesis, me puedo plantear muchas simultáneamente. Puede ser autoestima, puede ser que le han contado toda la vida que es la mejor manera de ganar dinero, que no tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con un recurso material, económico, de no sé qué. Puede ser que, yo qué sé, pues mil cosas. Sí, pero voy a tener que estar acostumbrada a formular muchas hipótesis en simultáneo. O al menos a poderla cambiar rápidamente, a no quedarme enganchado en una hipótesis. ¿Y ser psicóloga, la psicología, le facilita esa flexibilidad de lo que se levanta? Me la facilita más la filosofía, diría yo, y la espiritualidad, un camino espiritual. La psicología creo que hay riesgo de ponernos en diagnóstico, en interpretación. ¿Hay donde resulta más útil en haber estudiado psicología? ¿A nivel de técnicas? ¿De manejo técnico? No, a nivel de comprensión del ser humano, de sus procesos, de lo que siente, pero luego al final se mezcla mucho, porque se mezcla mucho con muchos conocimientos. No sé a veces dónde están las fronteras, ¿no? La psicología transpersonal es más espiritualidad, por decir algo, o es más psicología, ¿no? No sabemos. A la hora de elegir en formación en coaching, ¿recomiendas siempre alguna que esté certificada por ICF o no necesariamente? Y yo creo que la ICF, para mí, lo bueno que tiene es que se basa en las core competencies. Entonces, el estilo, el tipo de intervención de escuela de coaching le da igual. Y también le da igual, hasta cierto punto, si la formación está o no certificada. Lo que te garantiza que esté certificada previamente es que cuando tú vas a hacer tu proceso de certificación como coach, pues ya lo tienes visto, mirado y bendecido, ¿no? Es una cosa que te ahorras. Pero si no, también puedes justificar que sigue los criterios, ¿no?, de la ICF, las core competencies, etcétera, 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 y que bla, bla, bla. Entonces, si ellos ven que es así, tampoco te van a decir que no. Bueno, te ahorras pasos y si te gustan los criterios de la ICF, que en principio son bastante internacionales y reconocidos, pues sabes que la formación que estás recibiendo, pues está alineada con eso, ¿no? Pero afortunadamente creo que la ICF no es dogmática en este sentido. ¿Va a tener que serlo más o no? Pues no sé, y no sé con qué criterios, porque lo que también es verdad es que hay un cachondeo ahora que habrá que poner más orden, ¿no? Pero no lo busco. ¿Qué más? ¿Está? Vale. A ver, yo quiero hacer una pregunta más. En uno de los, una de las bases en las que se fundamenta este tipo de conferencias es un artículo que, bueno, ya os pasaré la información específica, un artículo que se basa en un estudio comparando los psicólogos, los resultados de los psicólogos coaches y los resultados de los coaches no psicólogos, ¿no? Entonces, este artículo, que es muy interesante, que ya colgaré en la web toda la referencia, habla de que en realidad no es necesario ser psicólogo para tener buenos resultados como coach, pero que ciertamente los psicólogos coaches consiguen unos resultados en el cambio de la persona a más largo plazo y con más profundidad y mayor alcance que el que habitualmente puede alcanzar un coach. Me gustaría saber, bueno, tu postura o tu opinión sobre este planteamiento porque va a ser la pregunta que voy a hacer a todos los que Recuérdame la primera parte, ¿qué es lo que dices que no había diferencia? Realmente los resultados, que no hay diferencia, que no había diferencia en los resultados que el coach obtenía con el proceso. Pero si lo que obtienes es totalmente, radicalmente distinto, ¿cómo puede decir que no hay diferencia? Esa es un poco la cuestión del estudio, ¿no? El alcance de los resultados
que tiene el coaching, es decir, el plan de acción del coaching no tiene que ver con el tipo de coach que tiene. Pero si estamos hablando de transformación de comportamientos, si estamos hablando de transformación de hábitos, sí que tiene incidencia la presencia de un psicólogo. O sea, estaríamos en esos dos mundos, ¿no? En cuanto a los resultados a corto, no sé qué, que pueda obtener, pues eso, si es un buen consultor o un buen plan de acción, seguramente ya los consigue. El tema es que consigue, porque la segunda opción tiene que ver con metaresultados. Entonces, ahí depende de para qué va el coachee a coaching. Si va más con la orientación a consultoría y ya le va bien, no sé, o no. Por ejemplo, yo ahora tengo un directivo que me ha llegado, ¿no?, la demanda desde Recursos Humanos porque llevan una situación de hace mucho tiempo con un clima en el equipo de pena. Pero ahora ha petado más porque hay uno de sus colaboradores, tiene 3 colaboradores que llevan 3 áreas distintas con más gente, ¿no? Pues uno de los colaboradores como que ha iniciado un incendio absoluto, porque ese además es el presidente del comité de empresa, tiene un poder potente y es un líder negativo clarísimo, y bueno, es como que ha destapado, ¿no? Entonces hay una, diríamos, una percepción de que por fin alguien se ha atrevido a decir lo que había que decir, ha destapado la olla y por fin este directivo se queda en la picota, ¿no?, mostrando todo el desastre de liderazgo que ha hecho durante años, que la gente se ha ido, que había depresiones, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, rascas y empiezas a ver dinámicas sistémicas, ¿no?, y de relaciones entre. Y tenemos 2 personajes, él, por un lado, con lo que tenga que ser, ¿no?, y un líder disonante, bla, 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 estupendamente, por lo tanto, tiene que hacer un trabajo, pero también una situación que luego se empieza a desvelar, que no es, primera, que es más compartida por toda la organización, el tema de cultura de organización, y segunda, que este personaje, diríamos, han chocado 2 egos, ¿sí?, y ya está en nivel personal, y como tenía poder, ha movilizado lo inmovilizado. Total, que esto se empieza a ver, el que lo mueve todo también reconoce que es un tema muy personal y se da cuenta de que está pilladísimo en su ego, pero no le da la gana ahora hacer otra cosa, porque ahora es su momento de descansar, está bien. Pero el de arriba sí que ve la jugada y decide que, mira, este lo vamos a sacar, apoyan al directivo este que tiene problemas de liderazgo, etcétera, y están empezando a mover fichas, ¿no?, y estamos empezando a intervenir en coaching sistémico y de equipos para que la situación se vaya poniendo también en su sitio, porque esto tiene que ver con todos. El directivo, diríamos el causante de todo este jaleo, que empieza un proceso de coaching, está absolutamente orientado a resultados. Entonces hay una voluntad de hacer coaching, hay una voluntad de trabajo, además se siente tocadísimo, está deprimido, se le cae el mundo. Incluso hasta ahora tenía miedo, ¿no?, de que igual saltaba él en lugar del otro, porque llevan muchos años, porque es el malo de la película, bla, 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 pero no era consciente, no sabe, pobrecito, está hecho polvo. Pero poco a poco, que el de arriba le va arreglando la situación y este del comité, ¿no?, seguramente lo van a movilizar y no sé qué, y a él le quitan la responsabilidad de este área, que es la peor, y le dejan con 2 en lugar de 3 colaboradores, ¿no? Hay intervención a nivel de management. Ves que sí, pero, o sea, el tema es, y lo estuvimos planteando en la última sesión, ¿no?, porque estamos en sesiones exploratorias, el tema es, si se te solucionara el problema, ¿seguirías trabajándote a ti mismo? ¿Seguirías en un proceso de coaching donde desarrollarte como ser humano para ser un mejor líder, mejor persona, o lo que sea, desde un mejor que tiene que ver con que tú te sientes más completo, más presente, con más capacidad de gestión, de nada, independientemente de que tengas o no un problema, independientemente de lo que te digan los otros? Pues claro, el otro decía, eres un malo, pero ahora resulta que el malo se va, porque no era tan malo. Entonces, ¿qué? ¿Soy malo o no soy malo? ¿No? ¿Cómo va la cosa? Pues la cosa no va por ahí, la cosa va desde otro sitio. La respuesta de él fue sí, quiero seguir trabajando. ¿Sí? Porque veo que hay beneficios para mí más allá de todo. Pero le costó un rato, realmente no lo veía. Estaba súper pragmático, súper en posición de manager, orientado a resolver. Entonces, yo creo que estas cosas hay que diferenciarlas. Porque si la respuesta hubiera sido, si se me acaba el problema, me dejo de trabajar,
Entonces entramos en un espacio de consultoría, pero seguramente no de coaching. ¿Sí? ¿Se ve un poco? Bueno, hasta aquí entonces. Pues darte las gracias, Cris. Ha sido un placer poder contar con ella aquí en Madrid, que es muy raro poder tener el placer de verla, porque yo siempre que la he visto la vi en Barcelona, creo que confesarlo. Entonces, oírla aquí en nuestra casa es un privilegio. Muchísimas gracias. Mira, tenemos nosotros la costumbre de dar un pequeño obsequio a nuestros conferenciantes, que es el libro, el famoso libro de toda la vida de psicología de trabajo, que es el obsequio para el conferenciante de nuestro centro. Darte las gracias de nuevo, Cris, un placer, muchas gracias por compartir con nosotros el conocimiento. Cris además nos ha hecho un regalo maravilloso. Nos ha dejado su artículo que vamos a colgar en la página web, en los próximos días lo tendréis en el apartado de la web del COB, en el apartado de coaching, lo tendréis. Y es un regalo que nos ha hecho para todos nosotros. Muchísimas gracias.